Les invito a abrir sus Biblias nuevamente en el libro de Génesis, el capítulo 2, para leer ahora los versículos 4 hasta el 17. Génesis 2, del 4 al 17. La palabra del Señor dice así: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que hizo Jehová Dios la tierra y los cielos. Y todo arbusto del campo, antes que fuera en la tierra, y toda planta del campo, antes que brotara, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios había hecho brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Oremos. Señor, rogamos que tú, Señor, nos hables por medio de la predicación de tu palabra, porque, Señor, necesitamos tu palabra. Tu palabra, Señor, que es inspirada y útil para hacernos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Preparados, Señor, para la vida cristiana, para servirte. Y solamente, Señor, tú nos prepararás por medio de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que en este momento en el cual te estamos adorando, reunidos, tú nos hables. Gracias por tu palabra inspirada. En el nombre de Cristo, amén. Es muy interesante que en Génesis se nos repita la creación. En el capítulo 1 ya había hablado acerca de la creación del hombre específicamente. ¿No era suficiente el relato que encontramos en el primer capítulo? Si el propósito solo fuera mostrar que Dios creó al hombre, claramente esto sería suficiente. Pero el propósito de Moisés no era solamente eso. Él quería mostrar que el Dios que creó todas las cosas es el Dios de Israel. Que es ese Dios el que condujo todo para ser el Dios de Israel, para que Israel fuera su pueblo y como su pueblo lo adorara. Es en este sentido que nosotros tenemos que leer el capítulo 2 de Génesis. Capítulo 1, Él es el creador. Capítulo 2, es el creador, el Dios de Israel, el que quiere que lo adoren. Esta diferencia de énfasis
la podemos ver en la diferencia en que el nombre de Dios es usado. En el capítulo 1, Él es llamado Elohim, que tiene énfasis en que Él es el Creador Todopoderoso. Pero en el capítulo 2, Él es llamado Jehová, que es su nombre personal, el Dios del pacto, el Dios que se relaciona con su pueblo. El capítulo 2 entonces tiene este propósito: mostrarnos cómo desde el principio Dios quiso relacionarse con el hombre y específicamente con su pueblo. Otra diferencia que nosotros podemos observar es que Génesis 1 relata la creación de forma cronológica, como paso a paso, día a día, esta fue ocurriendo. Pero en Génesis 2 no es así. Es más temático. Si nosotros no pensamos así, es posible que nosotros podamos ver contradicciones entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero eso es un problema de cómo nosotros entendemos el texto, no es un problema del texto. Porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Moisés quería enfocarse en este capítulo en la relación que el jardín tiene, en la relación entre Dios y el hombre. Entonces quiero tratar en esta tarde dos enseñanzas. La primera es, ¿qué somos? Y la segunda, ¿para qué existimos? El versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vemos en estos versículos que la creación del hombre, en este caso específicamente de Adán, es diferente que la creación del resto de la creación. El texto nos dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Moisés está hablando aquí acerca de la obra de un artesano, de un alfarero. Y nos muestra la gran diferencia que existe entonces entre el creador y la criatura. Esta figura también es usada en otras partes de la Escritura. En Isaías 29:16, por ejemplo, nos dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Jeremías 18, versículo 4, afirma: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. El apóstol Pablo también dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es cierto que antes dijimos en la mañana, dijimos que el hombre es la corona de la creación, pues él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero saber que fuimos creados del polvo debe llamarnos a tener una correcta comprensión de lo que nosotros somos. Cuando Calvino comentó este texto, dijo que se gloríen ahora los necios en la excelencia de su naturaleza. Solo los necios pueden gloriarse o tener orgullo de sí mismos. Y él también dijo: quien de aquí no aprenda humildad debe ser excesivamente estúpido. El hombre no es la medida de todas las cosas. El hombre no puede vivir de forma independiente.
Cada intento de independencia ha terminado en tragedias para el hombre. El hombre viene del polvo, él viene de la tierra. Pero ¿qué hace entonces que el hombre sea la corona de la creación? El versículo continúa y nos dice otra realidad. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El que Dios haya soplado aliento de vida en él hace que su creación fuera algo sumamente personal, algo de gran intimidad. Esto es lo que hace la diferencia entre el hombre y las bestias. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y soplo del Omnipotente le hace que entienda, dice uno de los amigos de Job. El hombre, a diferencia de cualquier otro ser creado, puede entender. Entender principalmente a Dios. Y por eso puede tener comunión con Dios. Y eso lo hace especial en la creación. El hombre tiene características comunes con Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso él puede tener una relación con Él. El hombre viene del polvo. Hermanos, no somos más que eso. Esto nos tiene que llamar, si no somos estúpidos, como dijo Calvino, a ser humildes. A vivir de forma humilde, los unos con los otros, pero principalmente con relación a Dios. El saber que venimos del polvo debe hacernos tirarnos de rodillas, porque no somos más que polvo. El saber que venimos de la tierra debe hacernos mirar a Dios como alguien absolutamente distinto a nosotros, como alguien al cual nosotros debemos adorar, porque Él no nos debe nada. Es Él quien nos creó, y Él nos creó para su propia gloria. Esto nos trae entonces al segundo punto. ¿Para qué existimos? El texto continúa en el versículo 8 y dice que Dios plantó un huerto en Edén y allí puso al hombre. Algunas veces hacemos una lectura muy superficial de este texto y pensamos que el Edén era un jardín. Pero el texto nos dice que un jardín fue puesto en el Edén, al oriente del Edén. Algunos estudiosos van a decir que más bien el Edén era un monte y que a los pies de este monte se encontraba este jardín. Esto porque desde el Edén bajaban ríos hacia el jardín. Bueno, y esto es consonante con la enseñanza de la Escritura en general, cuando nos va a hablar de la presencia de Dios en los montes. Sión, el Sinaí. También en Ezequiel 28, cuando se nos dice que un querubín fue puesto en el monte santo y luego fue puesto en las afueras de él. Pero en este jardín, Dios puso al hombre. Este jardín era un lugar maravilloso, hermoso, preparado específicamente para que el hombre viviera ahí, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Hasta este lugar venía Dios para encontrarse con Adán. Esta es una implicación de Génesis 3:8, donde se nos dice que Adán y Eva escucharon a Dios que estaba pasando por el huerto al atardecer. El jardín del Edén entonces servía como un templo en el cual Adán servía a Dios como una especie de sacerdote. Veamos algunas similitudes del jardín con el templo. El jardín era un lugar especial por la presencia de Dios.
Lo mencionamos recién citando Génesis capítulo 3. En Levítico 26, versículos 11 y 12, podemos leer: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y entraré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Moisés se está refiriendo aquí al tabernáculo, pero Dios dice también en 2 Samuel 7:6: ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. El tabernáculo, el templo eran especiales porque la presencia de Dios estaba ahí. El jardín era un lugar especial también porque ahí estaba la presencia de Dios. El jardín también era un lugar para el trabajo sacerdotal. Moisés describe el trabajo de Adán en el jardín diciendo que Dios lo puso ahí para labrar y guardar el jardín. Estas palabras juntas son usadas constantemente en el Antiguo Testamento para referirse a la obra que los sacerdotes realizaban. En Números 3, versículos 7 y 8, por ejemplo, describe este trabajo diciendo: y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado por ellos, por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. La palabra que aquí se traduce como servir, en el versículo 7, es la misma que usa Moisés en Génesis 2:15, traducida como labrar. Los sacerdotes debían servir, debían labrar en el templo. En Primera de Crónicas 23, el versículo 32, dice: y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio, servicio, de la casa de Jehová. Ellos debían guardar. Labrar y guardar era la obra de los sacerdotes. La tarea de Adán en el jardín no era simplemente la agricultura, no era simplemente cuidar plantas. Él debía ser un sacerdote de Dios. En el jardín se encuentra el primer candelero, si pudiéramos decirlo así, la primera lámpara. ¿Recuerdan que fuera del lugar santísimo, en el tabernáculo había un candelero de oro? La forma de ese candelero era la del árbol, como el árbol de la vida. El jardín provee todas las imágenes del interior del templo. Si nosotros pudiéramos y tuviéramos tiempo para leer completamente 1 de Reyes 6 y 7, podríamos ver que todos los motivos que se encuentran, todos los dibujos que se encuentran en el interior del templo, nos recuerdan a un jardín. Muchas verduras, muchas flores. El camino del sacerdote para entrar en el lugar santísimo es contrario al de la expulsión de Adán. Como resultado de la caída de Adán, él fue expulsado del jardín, y al oriente del jardín Dios puso querubines y una espada para cuidar del árbol de la vida. Esto significa que estaba el Edén, al oriente estaba el jardín y al oriente los querubines. La posición del tabernáculo también era hacia el oriente, por lo que el sacerdote debía hacer un camino inverso al de Adán, ir hacia occidente para poder entrar al lugar donde Dios habita, el lugar santísimo. Esto nos muestra para qué existimos. Dios puso a Adán en el jardín para estar en una relación cercana con él.
El jardín era un lugar de adoración y de culto a Dios. Era el lugar del encuentro gozoso entre el Creador y su criatura. Este era el lugar donde Adán adoraba a Dios, mostrando su amor y obediencia a Él. El versículo 9 nos dice que entre todos los hermosos árboles que había, Dios puso 2 árboles especiales en medio del jardín: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los versículos 16 y 17 nos muestran que Dios hizo un pacto con Adán. El texto dice: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pacto es comúnmente llamado el pacto de obras. En este pacto, Dios promete vida a Adán y su posteridad, bajo la condición de obediencia personal, perfecta y perpetua, nos dice la confesión. Adán se encontraba entonces a prueba. Su obediencia o la falta de ella traería consecuencias para toda la raza humana. Puede parecer injusto. ¿Por qué Dios pone a Adán bajo una circunstancia que puede significar la muerte espiritual de toda la raza humana? Pero en verdad, este pacto nos muestra la justicia y la santidad de Dios. Él no puede soportar la desobediencia a la ley que es perfecta. Él no puede soportar el pecado. Por eso Él debe castigarlo. Por eso, de hecho, Él castiga el pecado. Es en este odio por el pecado que nosotros vemos su santidad y perfección. Un Dios que pasa por alto el pecado no es un buen Dios. Dios muestra su generosidad con Adán al permitirle comer todos los días de los hermosos árboles que había en el huerto. Pero puso 2 árboles que servían como señal de su pacto. Cuando Adán levantaba los ojos, él veía las promesas del pacto, la vida y la muerte. Esto era parte de la generosidad de Dios, darnos señales visibles, porque muchas veces lo invisible, las palabras, son olvidadas. Con mis hijos yo siempre oro por la comida que está en la mesa y les digo a ellos: esta es una demostración visible de que Dios nos cuida. Tenemos los panes en nuestra mesa todos los días, porque Dios nos cuida todos los días, incluso en aquello que nosotros no podemos ver, aquello que no es fácil de entender. Para eso sirven los sacramentos, para eso sirve la Santa Cena, el bautismo, para que nosotros veamos con nuestros ojos lo que Dios hace de forma invisible en nosotros. Creo que no hago un spoiler si yo les cuento el resultado de esta prueba. Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el pecado entró en el mundo. Y con él entró también la muerte. ¿Cómo esto nos afecta? La Escritura nos enseña que todos los descendientes de Adán estábamos siendo representados por él en este pacto. Todos entonces somos pecadores y merecemos la ira de Dios por causa de nuestro representante en el Edén. Pero la Escritura también habla de un segundo Adán, el Señor Jesucristo. Él también es un representante. Él cumplió el pacto de obras completamente. Él fue obediente de forma activa, guardando todos los mandamientos de Dios de forma personal y perfecta. Pero de forma pasiva, Él recibió el castigo que el quebrantamiento del pacto merecía. Esto para que todos aquellos que son representados por Él puedan disfrutar de las bendiciones que fueron prometidas a Adán, la vida eterna,
la comunión perfecta con el Creador, el Dios Todopoderoso. Si Adán representaba a todos los hombres, ¿a quién representa el segundo Adán? La Escritura nos dice que a todos los que creemos en Él, como el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, podemos disfrutar los beneficios de su obra. Dios creó al hombre para que lo adore, para que tenga cercanía con Él, para que camine con Él. El pecado de Adán, que es también nuestro propio pecado, quiebra esta realidad y nos aleja del Dios Santo. Pero por medio del Señor Jesucristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice el autor de los Hebreos. Jesucristo, como el sumo sacerdote, hizo que el camino de vuelta al Edén tuviera sus puertas abiertas. El apóstol Juan nos hace una descripción de lo que él vio en la Nueva Jerusalén, el lugar donde aquellos que creemos pasaremos la eternidad. Ponga atención. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en las frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Dios, el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, lo que Adán no pudo hacer, lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El diseño de Dios para el hombre es que el hombre lo adore. Y es para eso que nosotros existimos. Él dio su día para que el hombre lo alabe. Y Él le dio a Adán la tarea entonces de alabarlo. Para eso lo creó y para eso lo puso en el jardín del Edén. Pero esta tarea no es solo de Adán. Esta es la tarea de todos y de cada uno de nosotros. Nuestra vida no tiene sentido sin la adoración a Dios, pues Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Pero hermanos, nosotros debemos adorar a nuestro Dios. Eso quiere decir que no debemos adorarnos a nosotros. Nos adoramos a nosotros cuando vivimos para nuestros propios deseos, cuando vivimos para nuestro propio progreso, cuando nosotros vivimos para un reino para nosotros, cuando adoramos como nosotros queremos. Finalmente estamos adorando nuestros propios placeres, nuestros propios gustos. Dios nos creó para que lo adoremos, pero para que lo adoremos como Él quiere. El jardín no fue creado por Adán. Él no diseñó el jardín. Fue Dios que diseñó el jardín. Y Él puso a Adán en ese lugar que Él hizo. Dios no le dijo a Adán: ¿cuáles serán los árboles importantes? Ve tú. Dios le dijo: estos son los árboles. Tú debes adorarme de la forma que yo quiero. Hermanos, es tan importante que nosotros adoremos a Dios, pero como Él quiere. No según nuestros propios gustos. Eso es adoración a nosotros. Es adorarlo entonces según su palabra, según su ley. Es por eso que para nosotros es tan preciada la doctrina de la adoración regulada por Dios, porque es la que nos cuida.
Cuando Dios regula la adoración, nos está cuidando a nosotros, para que nosotros no nos vamos lejos, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queramos, para que nosotros entonces no nos alejemos de Él, adorándonos a nosotros, haciéndonos a nosotros mismos dioses. El que somos polvo, el que venimos del polvo, nos dice que nosotros debemos adorar a Dios. Seamos humildes, no seamos orgullosos, ni estúpidos. Sigamos a Dios conforme Él ha querido revelarse a nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu creación. Muchas gracias, Señor, por el pacto que tú hiciste con nuestro padre Adán. Porque nos muestras, Señor, tu justicia, tu santidad, tu perfección. Y aunque Adán no pudo cumplir los requisitos del pacto, aunque él, Señor, fue desobediente y comió del fruto que tú le habías prohibido, tú, Señor, en tu rica misericordia, enviaste al Señor Jesucristo para que Él fuera el segundo Adán, para que Él obedeciera y guardara todos tus mandamientos de forma personal y de forma perfecta. Y tú quisiste, Señor, que tu pueblo en Él fuera justificado. Su justicia imputada a nosotros por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero esto, Señor, no solamente para librarnos de un castigo, para librarnos del infierno, sino que, Señor, para que aquello que debía hacer Adán fuera hecho por nosotros, adorarte. Ayúdanos, Señor, para que todos los días nosotros podamos adorarte en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todo, Señor, lo que hacemos, como trabajadores, como padres, hijos, como pastores, presbíteros de tu iglesia. Que todo, Señor, lo que nosotros hagamos sirva para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque tu reino, Señor, va a crecer usándonos, usando a tu iglesia, dando testimonio de ti, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, Señor, te pedimos que tú seas aplicando las verdades que el texto nos ha hablado en esta tarde, que podamos percibir que venimos del polvo, que tú, Señor, eres nuestro Creador, que no somos dioses, que no vivimos para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito por el cual existimos. No es, Señor, nuestra realización. No es, Señor, en última instancia, nuestra alegría. No es, Señor, nuestro nombre, sino el tuyo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. En el nombre de Cristo.